El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva consulta virtual aquí con la doctora Marcela Hernández. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde calurosa. No sé cuántos grados estamos acá en Monterrey, Hoy pero no sé. No he está salido. haciendo mucho calor. Sí. Gracias por estar aquí, desde donde quiera que nos estén viendo. Bueno, pues ya la escucharon. Estamos aquí una vez más en otra consulta virtual en el cual vamos a estar hablando el día de hoy de Miastenia gravis. Este tema ya lo habíamos tocado antes, si mal no recuerdo, pero pues tenemos nuevos seguidores, más formas de expandir este tema. Entonces, ¿qué tal si lo volvemos como a actualizar una vez ya con estos seguidores nuevos? Sí, inclusive también hay tratamientos nuevos que en la ocasión pasada, cuando estaba el live, todavía no sabíamos que iban a salir pronto al mercado. Y bueno, todavía le falta un poquito para llegar a México, pero bueno, vamos a hablar un poquito de los nuevos tratamientos que recién serán lanzados al país. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué tal si para empezar podemos dar como un poquito de contexto qué es la Miastenia gravis? Bueno, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune a nivel neurológico, pero específicamente a nivel de unos receptores que se encuentran en la placa neuromuscular. Hacemos mucho la analogía, es como si tuviéramos un televisor o una grabadora que es como si fungiera como nuestro cerebro y nuestra médula espinal, el cable que fungiría como, bueno, que en esa analogía serían los nervios, y el enchufe, que en este caso sería la placa neuromuscular. En el caso de miastenia gravis, el problema se da entre... olvidé el nombre de lo que se enchufa entre la clavija y el enchufe. Perdón, se me fue la palabra, pero ahí es donde tenemos el problema. Se forman unos anticuerpos que hacen que no se puedan unir ciertos receptores que se envían del cablecito o del nervio hacia el músculo. Entonces, en esa unión, la unión neuromuscular de neuro de nervio, muscular de músculo, hay una interrupción, por lo cual pues no se puede llevar a cabo la información que se envía desde centros pues superiores, ya sea a nivel del cerebro o la médula espinal. Entonces es como, podría decirse que es como un fallo como en esa conexión. En esa comunicación, exactamente. Entonces, cuando tenemos algún problema, ya sea en el televisor, ya sea en el cable, ya sea en el enchufe o ya sea directamente en la corriente de luz, pues no se va a llevar a cabo la transmisión o en ese caso que prenda, por ejemplo, el aparato. Y no podría confundirse, o sea, más como un cuestionamiento personal, por lo que me comenta, ¿no podría confundirse como con una parálisis? ¿Hay una diferencia entre estas? Bueno, la miastenia gravis tiene unas características muy particulares. Generalmente, por ejemplo, los pacientes amanecen bien y en el transcurso del día se van sintiendo fatigados. Entonces, hablamos que es una enfermedad fluctuante, que a comparación, por ejemplo, de un infarto cerebral o de un paciente con un tumor cerebral o un paciente que tiene una placa de esclerosis múltiple, que igual está afectando, pues ellos no tienen esta fluctuación como si se lleva a cabo en miastenia. Entonces el hecho de que los pacientes, por ejemplo, lleguen y te comenten que durante la mañana se encuentran bien, pero conforme va avanzando el día empiezan a presentar los síntomas, eso ya nos da un dato de que, bueno, el problema no está en el cerebro, la médula o el nervio, sino que más bien es entre esta unión del nervio y el músculo. Muy bien. Entonces, ¿esta enfermedad autoinmune podría llegar a los hijos? O sea, ¿cómo podemos presentarla? Bueno, en realidad sí puede haber una transmisión de anticuerpos, que es la miastenia gravis de neonatal, que generalmente transcurre en los primeros días del recién nacido. Es transitoria, así como lo dicen, miastenia gravis neonatal, pero transitoria. Por eso ese paso de anticuerpos de la mamá al bebé. Pero generalmente, bueno, sí se le tiene que dar el soporte al bebé si es necesario, porque pues son bebés que son débiles. Y la debilidad pues no solamente se limita en los músculos de los brazos y las piernas, sino también en los músculos que nos ayudan a tragar y en los músculos que nos ayudan a respirar. Entonces se les da el soporte necesario a los bebés,
pero generalmente pues en el transcurso de 2 o 3 meses desaparecen esos síntomas. Ok, muy bien. ¿Y cómo podríamos tratarla en general la miastenia? Bueno, la miastenia gravis la vamos a dividir, o sea, va a depender mucho. Generalmente los pacientes inician con síntomas como caída de los párpados, que eso es como un síntoma muy común. Los pacientes se presentan porque están empezando a tener problemas para ver, inclusive necesitan levantar la cabecita para poder echar hacia atrás los párpados y poder, por ejemplo, bajar escalones o subir escalones. Esa es la miastenia gravis de origen ocular. Y hay otras miastenias que también pueden ir progresando con el tiempo, que es lo más común, que no se presenten desde el inicio de una forma agresiva o de una forma generalizada. El tratamiento de inicio, pues lo dividimos en un tratamiento sintomático, donde damos un medicamento que se llama piridostigmina, que nos ayuda a recapturar esos receptores o que funcionen de forma mejor esos receptores que están siendo bloqueados por esos anticuerpos. Y bueno, también podemos dar en algunos otros casos prednisona cuando el paciente está fallando al tratamiento, o podemos utilizar micofenolato, azatioprina. Hay algunos otros tratamientos, pero eso va a depender mucho de los síntomas del paciente y conforme se estanque o progrese la enfermedad. Ok, ¿y puede llegar a haber como tratamientos no farmacológicos? Desafortunadamente hasta el momento no. O sea, sí tenemos que dar ese medicamento, primero para controlar los síntomas. Algunos otros, pues sí pasan a alguna fase donde hay que controlar la autoinmunidad, como ya lo mencionaba, cuando no es suficiente con el medicamento sintomático, que en este caso es la piridostigmina, pues damos algunos otros tratamientos. Como ya lo mencionaba, de prednisona, azatioprina, micofenolato, y en algunas otras formas más específicas de miastenia gravis, pues podemos dar, por ejemplo, rituximab. Y ya el nuevo medicamento que vamos a platicar un poquito más adelante. Ok, muy bien. Y en cuanto a los síntomas, sabemos que pues uno que nos mencionó era como la caída de los párpados, que a lo mejor ya tienen que hacer este esfuerzo para levantar los ojos. ¿Existen algunos otros aparte de estas conexiones o a lo mejor algún examen que se pueda hacer? Sí, bueno, ese es uno de los síntomas más comunes. El otro es que los pacientes empiezan a tener visión doble, porque también hay fatiga de los músculos que nos ayudan a mover los ojitos. Pueden tener problemas para tragar, que también es muy común, y que muchas veces, muchas veces pasan por otros especialistas, por ejemplo, como los gastroenterólogos, porque están teniendo problemas para pasar alimentos. Puede haber también, pues, debilidad, como ya decía, de brazos, de piernas, que eso ya es más generalizado. Problemas para respirar, cuando, por ejemplo, un paciente con miastenia gravis tiene alguna infección respiratoria, por ejemplo, como una neumonía, bueno, ellos ya requieren un tratamiento más avanzado. Que les dé soporte vital, es decir, muchas veces llegan pues con problemas para respirar, se conectan a un ventilador, se les da tratamiento como inmunoglobulina o plasmaféresis, y bueno, con esto los ayudamos a salir de esa crisis que la llamamos crisis miasténica. Pero los síntomas más comunes con los que llegan los pacientes es eso, caída de ambos párpados, o puede ser un párpado, pero generalmente es bilateral. Visión doble, problemas para tragar, para pasar alimentos. Entonces eso es como lo que más frecuente o la forma más frecuente en que se presenta o inicia la miastenia gravis. Muy bien. De este lado, producción me comenta, bueno, aquí tengo una de las preguntas que me dieron, que puede empeorar durante el embarazo, es una de las preguntas. Generalmente durante el embarazo las pacientes viven en general con las enfermedades autoinmunes, algo que llamamos un periodo como de luna de miel. Donde del hecho de que estés embarazada, pues hace que la inmunidad baje, o sea, que tus anticuerpos estén como más apagados, porque además de tu ADN, pues estás también con el ADN de otra persona que tu cuerpo puede reconocer como algo extraño. Por eso es que tenemos esa disminución en la inmunidad. Entonces, generalmente con las enfermedades autoinmunes, donde nuestro sistema inmunológico está muy acelerado o donde está atacando partes de nuestro propio cuerpo, pues también tiende a bajar. Sin embargo, cuando termina el embarazo y entran al puerperio o la lactancia, ahí sí puede haber ya digamos como un periodo de rebote, donde inclusive puede ser peor la enfermedad
que antes de estar embarazada. Muchas pacientes pues sí tienen crisis posterior al embarazo. Pero durante el embarazo generalmente no. Ok. ¿Y esto se debe a algún aumento o incremento de alguna hormona o algo así? Sí, en miastenia gravis y en muchas enfermedades neurológicas en general, en muchas enfermedades que se dan en la mujer, sí tiene que ver mucho la regulación hormonal. Entonces sí se restablecen los niveles de hormonas o ya en un proceso de restablecimiento, aunque no es... pues no regresan a lo normal durante la lactancia o el puerperio, pero sí hay una reactivación del sistema inmunológico. Entonces es por eso que se puede empeorar durante ese periodo. Muy bien. ¿Y cómo podríamos diferenciarlo de otros problemas neuromusculares, la miastenia? Bueno, hay un diagnóstico que generalmente nosotros consideramos, porque en general lo llamamos síndromes de placa neuromuscular. Hay una enfermedad que se llama Eaton-Lambert, que se presenta generalmente en hombres mayores, asociado muchas veces a cáncer de pulmón, donde la diferencia es que los pacientes no tienen tanto este fenómeno de fatigabilidad. O sea, por ejemplo, les decía, en miastenia gravis tú haces actividad y conforme va la actividad te vas fatigando, pero reposas y... O sea, te mejoras y después otra vez este fenómeno de fatiga. En Eaton-Lambert generalmente no pasa esto. O sea, los pacientes generalmente se sienten un tanto mejor al realizar ejercicio que al estar en reposo. Entonces, nosotros mandamos a hacer estudios para, se hace algo que se llama una prueba de estimulación repetitiva, donde se ve el registro de la placa neuromuscular y generalmente nos ayuda a diferenciar entre Eaton-Lambert y miastenia gravis. También tenemos que completar con otros estudios, como por ejemplo la realización de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que es el que principalmente se ve afectado en miastenia gravis. Si esos anticuerpos nos salen elevados en sangre, bueno, pues nos estamos frente a un cuadro de miastenia gravis. Y muchas veces está asociada al timo, hiperplasia tímica, que es un órgano que se encuentra en la cavidad torácica. Cuando está aumentado de tamaño o tenemos, evidencia de que hay un tumor de timo, generalmente también los pacientes van a retiro de timo o curetaje, es decir, como un raspadito hacia el timo, y con esto también se ha visto mejoría de la enfermedad, porque la hipótesis, o lo que sabemos más bien, es que esta hiperplasia del timo es lo que hace que se produzcan estos anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces, en este caso es como, todavía sigue siendo una hipótesis o dentro... No, sí, ya se sabe. ¿Ya? Yo lo mencioné mal. Sí, es dentro de la fisiopatología de la enfermedad, sabemos que... Y lo tenemos que buscar en todos los pacientes que tengamos diagnóstico de miastenia gravis. Es como un paso reglamentario en el protocolo. Muy bien. Y, por ejemplo, en cuanto a evitar medicamentos o vacunas, ¿existen ciertos medicamentos? Sí, eso es una pregunta muy importante, porque muchas veces los pacientes, yo siempre le digo a mis pacientes cuando los diagnostico, que si van con algún otro médico, le refieran su diagnóstico. Porque, por ejemplo, medicamentos que se dan comúnmente para la gripa, por ejemplo, que a lo mejor no se debería, pero si necesitan antibióticos, los antibióticos sí pueden hacer que se agraven los síntomas de miastenia gravis, como amicacina, por ejemplo, gentamicina, clindamicina, algunas cefalosporinas. Entonces, hay una lista muy grande de medicamentos que inclusive se puede consultar así, medicamentos que no se utilizan en miastenia gravis, y aparece toda la lista. Y yo muchas veces se las doy a los pacientes, pues para que sepan cuáles son los medicamentos que no se pueden tomar en miastenia gravis. Muy bien. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero si tengo una rápida preguntita. Mencionamos al inicio que existen como esta actualización en tratamientos. ¿Cuáles podríamos decir que son como las actualizaciones? Lo que todavía no hemos utilizado en México es, todavía pues no podemos decir el nombre, el genérico del medicamento, porque todavía está en fase de aprobación, pero es un medicamento que actúa contra complemento,
que es muy importante en nuestro sistema inmunológico, específicamente contra complemento C5, que se va a dar o que es una nueva alternativa en pacientes con miastenia gravis que están siendo refractarios a tratamiento. Okay. Es decir, que a pesar de que utilizas los medicamentos correctos a dosis correctas, el paciente pues no está teniendo mejoría de los síntomas. Entonces, ese medicamento, pues esperemos que ya pronto pueda ser usado en México, sí, porque es una alternativa buena de tratamiento para los pacientes, que además no solamente es para miastenia gravis, sino también para otra enfermedad que se llama neuromielitis óptica, que vamos a hablar la próxima semana. Muy bien, ya tenemos tema. Sí, ya tenemos tema de la próxima semana. Entonces, hablaremos pues también un poco más sobre complemento, que es parte de nuestra inmunidad, y pues es lo nuevo que hay en cuanto a tratamientos. Muy bien, eso suena muy interesante. Ya pues saben de lo que vamos a hablar la próxima semana para que vengan, lo tengan apartado. Y pues producción aquí me dice que ya nos queda poco tiempo, entonces de una vez me voy despidiendo. Aquí producción me va a hacer... me va a ayudar a poner las redes de la doctora. Y pues les recuerdo que este live fue en colaboración con Cap Medical, su clínica de corta estancia, en la cual vemos especialidades como neurología, reumatología, oncología y se me olvida una. Hematología. Muy bien. Gracias, doctora. No, de nada. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas, déjenlo en los comentarios y en cuanto sea posible, se las contestamos. Que tengan bonita tarde. Bye.